Saludamos a toda la gente, a todas las personas que nos ven de diferentes partes del mundo y que ven este video. Vamos a comenzar la palabra, le damos la bienvenida desde acá, desde Nuevos Comienzos, Casa de Dios. Imagínense que este video lo van a ver desde Estados Unidos, desde Canadá, nos han llegado reportes de Cuba y de Portugal, viendo los videos de este lugar. Y nosotros estando aquí en Medellín tenemos que venir, ¿sí o no? Muy bien, el tema de hoy se llama los costos. Ay, ay, ay. Como es de maluco hacer cuentas. Bueno, a algunos les gusta, ¿no? Algunos son expertos haciendo cuentas. Hay unos que 2 más 2 les da 3. Y con calculadora. 2 más 2 y le da 3. Con calculadora. Un profesor nos decía que ponía a repartir en un examen, ponía a repartir 1,000 pesos para hacer el ejercicio de una sucesión. Ponía a repartir 1,000 pesos. Reparta 1,000 pesos, ¿cómo es la forma de repartir? Y contaba el profesor que había gente que repartía de a 1,000,000 de pesos. Que le daba al uno 1,000,000, que le daba al otro 2 millones, pero si le pusieron a repartir 1,000, ¿cómo le va a dar de a cada uno de a 1,000,000? Y con calculadora en la mano. Bueno, hay gente que le cuesta, ¿sí o no? Pero si a uno le cuesta hacer los costos o echar números, como dicen por ahí, vamos donde quién, donde uno que sepa, ¿sí o no? Vení, ayúdame, es que yo no sé esto, vení, ¿cómo hago esto? ¿O no? ¿O usted se deja morir? No, usted pide ayuda. Vamos a leer la palabra de Dios, mire lo que dice. Mateo capítulo 16, versículos 21 hasta el 26. ¿Quiénes trajeron la Biblia? Acuérdese que en el celular se puede descargar la Biblia. Usted busca en la tienda de aplicaciones, usted busca Joe Version y ahí usted puede descargar la Biblia. ¿Listo? ¿Cuántos trajeron la Biblia? Los que trajeron la Biblia digan amén. Los que no trajeron la Biblia digan ay, ay, ay. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas. ¿Qué? Sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario, diga conmigo, era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Diga conmigo, era necesario. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Imagínese Pedro reprendiendo a Jesús. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios. Diga conmigo, no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, ¿a quién le dijo? A sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz. Ojo que en ese momento todavía no la había tomado Jesús. Jesús todavía no había cogido la cruz, no la había cargado, pero ya le está anunciando. Tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Amén. Vamos a hacer una pequeña oración y usted en sus propias palabras le va a decir a Dios, Dios, háblame en esta noche, tráeme un mensaje a mi vida que sirva para mi vida, para cambiar, para renovarme y para seguir adelante. Listo, cada uno va a hacer una oración. Señor, en el nombre de Jesús aquí estamos. Reconocemos que te necesitamos. Reconocemos que necesitamos de tu ayuda, de tu intervención divina. Tenemos muchas ideas preconcebidas, muchas cosas en nuestra mente, cosas que puede que no estén acorde a tu palabra, pero aquí estamos y te necesitamos y queremos que nos hables de manera específica en el nombre de Cristo Jesús. Abro mi mente, dígalo conmigo, abro mi mente, abro mi espíritu, mi corazón para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy el Señor quiere que si usted venía por venir, salga diferente. Hoy el Señor quiere que si usted venía aburrido, salga animado.
Hoy el Señor quiere que si usted llegó aquí sin esperanza porque, ya me comprometí, ¿cómo salgo ahora con qué no? Salga de aquí diciendo, valió la pena haber ido. El Señor quiere que si usted vino aquí enfermo, salga sano. El Señor quiere que si usted llegó aquí como con el corazón herido por una palabra que viene de escuchar de la casa, retorne de acá sanado. Amén. Entonces, con base en eso vamos a hablar de los costos, ¿sí o no? Antes de este texto que acabamos de leer, estábamos viendo que cuando usted lee la palabra, los versículos anteriores, usted sabe que todo texto tiene un contexto, ¿sí o no? Y uno cuando mira el contexto entiende mejor toda la situación. Entonces resulta que antes de esta parte, este texto, el contexto es que Jesús le está preguntando a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Entonces los discípulos empiezan a decir, algunos dicen que tú eres unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Imagínense, Juan el Bautista por ahí todavía, y gente pensando que era él. ¿Dobló o qué? ¿Sí o no? ¿Copia o qué? Pero uno le decían, Juan el Bautista, en fin. Pero Pedro llegó y le dijo, tú eres el Cristo. Le dijo así. Entonces Jesús le dijo, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, solo mi Padre Celestial te lo reveló. O sea, nadie lo sabía. Todo el mundo estaba, ¿quién será Jesús? Porque estaba sanando enfermos, estaba haciendo cosas milagrosas. Cuando Jesús pregunta, nadie sabía, solo Pedro. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El mismo Jesús le dijo, si usted sabe eso es porque mi Padre se lo reveló. Si no, usted no lo sabría. ¿Sí o no? ¿Qué es revelación? Es algo que nos entregan, algo que sabemos que otra gente no sabe. ¿Sí o no? Cuando yo tengo una revelación es porque yo tengo algo que otra gente no tiene, ¿cierto? Entonces, Jesús le dijo a Pedro, le dijo, mi Padre te lo ha revelado. Entonces Pedro estaba quedando como el chacho de la película. Imagínese Pedro, el Padre me lo reveló, diciéndole a los otros discípulos, usted sabe, el Padre me lo reveló, ¿yo qué hago pues? Unos nacemos con estrellas, otros estrellados. Bueno, ¿sí o no? Pero, no sé, minutos después, horas después, ya Jesús empieza a contarles, porque como ya le revelaron quién era, ya todos los discípulos sabían, porque Pedro dijo que era el Cristo, ya Jesús viene y les empieza a decir, bueno, vean muchachos, yo les cuento de una vez para que ustedes vayan sabiendo, me van a crucificar, me van a matar, me toca ir a Jerusalén, allá fulano y perano, bueno, me van a crucificar, me va a tocar padecer, me va a tocar morir y luego voy a resucitar. Entonces Pedro, como es el de la revelación, ¿sí o no? Es el que sabe, lo llama aparte. Esto, venga un momentico, venga, hablemos entre usted y yo, que es que no hablemos con la chusma, venga, hablemos usted y yo, hermano, que entre usted y yo nos entendemos, usted sabe que la revelación, usted el maestro, yo el revelador, bueno, venga, hablemos. Y empieza a decirle, no, que eso no pasa, hermano, ¿usted cómo va a morir? Hablemoslo a calzón quitado. La gallinita de los huevos de oro, Jesús, sanando enfermos. Para ese momento ya había cambiado el agua en vino. Imagínense, había convertido el agua en vino en unas bodas. Para arriba, para abajo, milagros. El que tenía hambre le daban de comer milagrosamente, etc. ¿Va a morir? No, un momentico, maestro. ¿Cómo cuadramos ahí? ¿Con quién hay que hablar para que usted no muera? ¿Sí o no? Y después de la grandiosa revelación que el Padre Celestial le había dado a Pedro, el mismo Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Ay. ¿Se imaginan los otros discípulos por allá? Uy. Apártate de mí, Satanás. ¿Cómo la ve? Después de tener la revelación de que Jesús era el Cristo, pasó a ser prácticamente Satanás. No era que Pedro fuera Satanás, pero Jesús no dijo, aléjate, Satanás, de Pedro. No, le dijo a Pedro, aléjate, Satanás. Aléjate de mí, Satanás. Pero le dijo también una cosa muy importante. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios. Imagínense, si Pedro venía con la revelación.
Pedro venía con la revelación del Padre, ¿no o no? Pedro venía con la revelación del Padre Celestial. ¿Cómo que Pedro no piensa en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres? ¿Cómo la ve? ¿Ya se pusieron en el lugar de Pedro o no? Qué pena, ¿sí o no? Qué achante. ¿O qué dice Digna? No, qué pena. Yo no vuelvo por allá. Miren esta perla. Entonces, se revela de las primeras cosas que encontramos en el texto. Para la revelación, que fue lo que tuvo Pedro, necesitamos que Dios nos ilumine. O sea, ustedes ahorita vieron que en una de las canciones estábamos cantando que el Señor nos abriera los ojos, ¿sí o no? Abre mis ojos, oh Cristo, ¿cierto? En otra canción le decíamos que nos abriera los ojos como Elías, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si el Señor nos abre a nosotros los ojos espirituales, podemos ver lo que antes no veíamos. Pedro no sabía que Jesús era el Cristo, pero se le abrieron los ojos. ¿Qué puede hacer uno para que se le abran los ojos? No, solo lo decide Dios. Dios le abrió los ojos a Pedro y le mostró que Jesús era el Cristo. Entonces, para la revelación, necesitamos que Dios nos ilumine, que Dios nos alumbre el entendimiento. Pero para el consejo, que fue lo que Pedro estaba haciendo con Jesús, venga, yo le digo una cosa, no, eso no le puede pasar. Pero para el consejo, necesitamos nosotros estar conectados con Dios, pensando en las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo, no en las cosas de los hombres. ¿Se ha puesto a pensar cuántos consejos recibe usted o cuántos consejos da usted? ¿Alguien ha aconsejado alguna vez? ¿O ha dado consejos o le han dado consejos? ¿Se ha preguntado usted si el consejo que usted ha dado es pensando en las cosas de Dios? Uy. ¿O pensando en las cosas de los hombres? ¿Ha pensado por un momento si los consejos que usted ha recibido se los han dado pensando en las cosas de Dios o pensando en las cosas de los hombres? Ay, ay, ay. Para que tengamos una revelación como la que tuvo Pedro, solo necesitamos que el Padre Celestial nos abra los ojos. Y lo podemos ver y lo vamos a ver y lo vamos a manifestar. Pero para dar un consejo a otra persona, como que Pedro le está dando a Jesús, necesitamos estar conectados con Dios. Para dar el consejo pensando en las cosas de Dios. Si no estamos conectados con Dios, va a llegar un consejo como el de Pedro. Venga, no muera. Pedro le fue revelado que Jesús era el Cristo. Pero Pedro no estaba conectado con Dios. Si estuviera conectado con Dios, le hubiera dado un buen consejo a Jesús. Como no estaba conectado, le está diciendo, no muera. Imagínense aquí entre nos, si Jesús no muere, nosotros no seríamos salvos hoy. Imagínense el daño que nos iba a hacer Pedro a nosotros. ¿Sí o no? Entonces, vea lo que le dice Jesús, ¿quieres hacerme tropezar? Claro, donde Jesús no esté conectado con Dios, le puede hacer caso a Pedro, ¿no? Facilito le hace caso a Pedro. Pero como Jesús estaba conectado con Dios, él mismo le dijo, no, ese consejo va para donde no es. Ese consejo me quieres desviar. Ya usted está pensando en que cuando vamos a dar un consejo, mejor vayamos donde una persona que esté conectada con Dios para que nos dé un consejo como es. Imagine usted separado y usted casado y va y le pide consejo al que se acaba de divorciar. Hermano, estoy en problemas con mi mujer. ¿Qué le va a dar el consejo? ¿Qué consejo le va a dar usted? ¿Qué cree usted? No, sepárese, mándela para el carajo y quítele todo lo que tiene. Y eso dice yo. Y ya como estoy viviendo de bueno, le va a decir. ¿Sí o no? Si usted está casado, usted tiene que ir a pedirle un consejo ¿a quién? Una persona que tenga un buen matrimonio, ¿o no? Una persona que usted diga, no, esta persona lleva bastantes años y uno los ve bien y uno habla con ellos y él a toda hora habla bien de la esposa, ella habla bien del esposo. Y eso es muy raro hoy en día, yo voy a pedir un consejo más bien a ellos. Pero se va para donde el divorciado. Grave, ¿sí o no? Entonces, o estamos pensando en las cosas de arriba o estamos pensando en las cosas de abajo, pero no podemos pensar en las dos cosas a la vez. ¿La recibió? O estamos pensando en las cosas de arriba o estamos pensando en las cosas de abajo. Una de dos, pero no podemos estar en las dos a la vez. Unos días pienso en las cosas de arriba, otros días pienso en las cosas de abajo. No se puede.
Pedro acaba de reconvenir a Jesús, de decirle, no, que es mejor que usted no muera, pensando en que de pronto le iban a promover, ¿sí o no? No, yo aquí ya hablo con el maestro, los de la revelación, hablamos con el maestro, le decimos que no muera y ya el hombre me pone en una mejor posición, de pronto. Entonces, aunque Pedro ya sabía quién era Jesús, que era el Cristo, Pedro no sabía qué propósito tenía Jesús. El propósito de Jesús era venir a la tierra, que lo crucificaran y que resucitara. Pero Pedro no sabía eso. Como Pedro no sabía el propósito de Jesús, le da un consejo de su propio corazón, de su propia idea, mas no pensando en el propósito de Jesús. Si Pedro supiera el propósito de Jesús, y eso que Jesús les había dicho, bueno muchachos, les cuento, esto es lo que toca hacer, me va a pasar esto, pero voy a resucitar. O sea, les está contando lo que viene, les está diciendo el futuro de Jesús. Jesús le está contando a sus discípulos su futuro. Y Pedro está tan obnubilado, está tan enceguecido, tiene los ojos tapados, que supo que era el Cristo, pero no sabe el propósito de ese Cristo. Entonces le da un consejo que lo desvía del propósito, porque no piensa así en las cosas de Dios. En las cosas de Dios, ¿cuál era? El propósito de Jesús, morir. Pero Pedro no está pensando en eso. Pedro está pensando en las cosas de los hombres, que no muera, ¿no? ¿Cómo van a crucificar a usted mío? Cuadremos esa vuelta. ¿Qué hay que hacer? ¿A quién hay que llamar? Yo tengo amigos delicados, Pedro, porque Pedro no conocía el propósito. Entonces no es lo mismo yo pedirle un consejo a una persona que sepa mi propósito, a pedirle un consejo a una persona cualquiera por ahí. Cuando yo sé el propósito, por ejemplo, si yo sé el propósito de Edison, en la vida de Edison, yo sé Dios qué quiere hacer con él, él viene a pedirme consejo y yo le voy a decir por ahí no es, porque se está desviando del propósito. ¿Por qué? Porque yo pienso en las cosas de arriba. O le digo, no, mi hijo, usted está por donde no es, recompóngase. ¿Qué piensa, sí o no? Sí, váyase por ahí, porque yo ya sé el propósito. ¿Por qué? Porque uno como pastor, el Señor le va mostrando el propósito hacia adelante de las personas, se lo va mostrando, entonces uno va diciendo, no, por ahí no es. Como los papás con los hijos. ¿Cuántos son padres de familia? Vea, llega la mamá y le dice, por ahí mi hijo no es. Y el niño cree que sabéselas todas, ¿o no? Ay, mamá sí molesta, se va por ahí, ¿y qué le pasó? Como decimos por ahí, le pasa cacho, ¿sí o no? Y viene el niño donde la mamá, se lo dije. ¿Y qué es lo que uno no quiere escuchar? Se lo dije. Uno no quiere escuchar eso. Algo así espiritualmente sucede en uno como pastor. Le pidieron un consejo y uno ve más allá y uno le dice, por ahí no es. No hacen caso y uno los ve viniendo otra vez a la iglesia después de haber dejado de venir no sé cuántos años y con miles de problemas porque se metieron por donde no era y no... Como las mamás, ¿sí o no? Entonces, debemos de asegurarnos, antes de pedir un consejo, debemos de asegurarnos que a la persona que le vamos a pedir ese consejo, sepa nuestro llamado, o por lo menos que piense en las cosas de Dios. ¿Amén? Porque de lo contrario, corremos el riesgo de dar con un Pedro, que nos va a aconsejar según las cosas de él, las cosas de los hombres. ¿Y va a ser qué? Peor. Y si nosotros corremos el riesgo de que no estemos conectados, peor. Miren, Pedro vino a darle un consejo a Jesús. Jesús no le estaba pidiendo consejo. ¿A cuánto le han llegado a darle consejo sin estarlo pidiendo? Pedro viene a darle un consejo a Jesús. Pedro está desconectado. Jesús no está pidiendo el consejo, pero Jesús sí está conectado. Cuando viene con el consejo, usted no me sabe ni lo que me está diciendo. Es que por ahí no es. Yo sé cómo es la cosa, es por acá. Mire, tan desconectado estaba Pedro, que tiempo después, unas horas quizás, unos días después, llegaron por Jesús a prenderlo, a apresarlo. ¿Y qué hizo Pedro? Cogió la espada y empezó a encenderse, ¿sí o no? Imagínense cómo está desconectado. Cuando Jesús ya le dijo, es necesario, ¿sí o no? ¿Qué leímos? Es necesario que yo vaya a Jerusalén, es necesario que yo muera, es necesario que me crucifiquen, pero voy a resucitar. ¿Qué es lo más importante de todo eso?
que va a resucitar o no. A usted le dicen, le va a tocar trabajar de 7 a 5, pero le voy a pagar tanto. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué le van a pagar? ¿O no? Me toca trabajar, pero me van a pagar. Peor fuera donde no le van a pagar. Uy. Entonces mire esta frase. Jesús estaba conectado con Dios, por eso supo que ese consejo era de Satanás y no de Dios. ¿Sí ve? Por eso la importancia de que nos conectemos con Dios. Al conectarnos con Dios y todos los días estarle pidiendo, Señor, necesito conectarme contigo, ayúdame a conectarme contigo. Se va a ir conectando paulatinamente, paso a pasito se va a ir conectando. Cuando llegue un consejo, no, ese consejo no es de Dios. Y usted no va a hacer caso a ese consejo. Así se lo esté diciendo su mamá. ¿Usted cree que ese consejo de Pedro era malo? No, la realidad es que ese consejo era bueno, ¿o no? Jesús, venga, no muera, hermano. ¿Buen consejo o mal consejo? Si a mí me lo vienen a decir, venga, no haga eso, que de pronto lo matan, eso es un buen consejo, ¿no? No, sí, de pronto me matan, no, sí, lo voy a hacer caso. Listo, no hagamos eso porque de pronto me matan. Eso es un buen consejo, es una buena intención, venga, no muera. Hay mucha gente que se va a acercar a nuestras vidas con buenos consejos, con buenas intenciones. El mejor amigo de la vida, ¿le va a dar un buen consejo? Sí, seguramente con buena intención. No, hermano, yo se lo quiero, o sea, que de chiquitos, panas. Le digo, esto es para que. Pero como no está conectado con Dios, da un consejo errado. ¿Qué tiene que hacer usted? Estar conectado con Dios. Por si llega un consejo que no es, no, listo, mijo, muchas gracias, así quedamos, yo le estoy hablando entonces. Y desecha ese consejo. No le vaya a decir como Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. No, se mete en un problema. Imagínese usted diciéndole eso al mejor amigo, apártate de mí, Satanás. No. Y dice, desde que está yendo por allá ya se puso raro, ya yo sí es que el diablo ya. No diga eso. Entonces, que nuestro propósito en esta tierra sea la asignación de Dios, es seguir la asignación de Dios. Que lo que Dios destinó para nosotros, eso hagamos. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos lo que Dios destinó para nosotros, vamos a tener éxito en eso. Vamos a tener éxito. Pero si usted se mete por donde le dicen que no, y Dios le dice que por ahí no es, y usted dele que se mete, y dele que se mete, ¿qué va a pasar? Va a ir de fracaso en fracaso, de problema en problema. Entonces Jesús nos invita a que dejemos de pensar en las cosas de este mundo. Jesús nos invita a que dejemos de pensar más en las cosas de los hombres, que pensemos más en las cosas de Dios, que pensemos más en ir tras el propósito que Él estableció para nosotros. Amén. Si Jesús hubiera seguido el consejo bien intencionado de Pedro, no hubiera muerto por nosotros y por ende no estaríamos acá reunidos, ¿o no? Entonces debemos de renunciar a nuestras agendas, poner nuestra agenda en las manos de Dios y dejarnos llevar por su amor. ¿Cuántos quieren dejarse llevar por el amor de Dios? Esa agenda de Dios está basada en su amor, pero esa agenda está no va a estar enfocada en nuestros intereses, en mi beneficio y en mi beneficio. Pedro ese consejo lo estaba dando según el beneficio de él, no en el beneficio de nosotros. ¿Sí me hago entender? Si Jesús hace caso, nosotros seríamos perjudicados. Pero Jesús, ¿por qué murió? Porque no estaba pensando en él. Jesús estaba pensando en nosotros. Como Jesús estaba pensando en nosotros, sigue ese propósito. ¿Para qué? Para bendición. Yo muero, pero voy a resucitar. Pedro no estaba teniendo eso en cuenta. Pedro estaba fijándose en la muerte. Pedro no escuchó el mensaje completo. Jesús dijo que iba a morir, sí, pero también dijo que iba a resucitar. ¿Aló? Entonces, el propósito de Dios nunca va a ser engrandecer a una persona. Es que yo voy a ser el más famoso, es que yo voy a ser el mejor youtuber, el mejor influencer. No, es que yo voy a ser el mejor tiktoker. O el mejor médico. No, eventualmente puedes llegar a serlo. Pero el propósito de Dios no está en engrandecer a una persona. El propósito de Dios siempre está en engrandecer el nombre de Él. Porque Él sí es grande. Él sí es bueno. Amén.
Entonces, Jesús nos invita hoy para que los que queramos seguirle, lo leímos, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que tomar nuestra cruz y tenemos que seguirlo, ¿sí o no? Mire lo que dijo Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores. Mire una de las cosas que dijo. En nosotros hay una tendencia a elegir una parte de la verdad y a darle una importancia indebida, descuidando otras verdades. En nosotros hay una tendencia a elegir una parte de la verdad y darle una importancia indebida, descuidando otras verdades. Eso era lo que estaba haciendo Pedro. Pedro estaba dándole importancia a la muerte de Jesús y estaba restando la importancia a la resurrección de Jesús. Si Pedro le da importancia a la resurrección de Jesús, ¿qué hubiera dicho Pedro? ¿Qué creen ustedes? Por lo menos no hubiera dicho nada. Pero yo me fui un poquito más allá. Si Pedro no le hubiera dado más importancia a unas verdades que a otras, Pedro hubiera entendido el tema de la resurrección, Pedro le hubiera dicho aparte, ¿sabe qué le hubiera dicho? Creo yo, si hubiera entendido en el mensaje. Recuerden que Jesús le está diciendo, es necesario que muera, pero voy a resucitar. Si Pedro entiende el mensaje completo, lo llama aparte y le dice, ánimo maestro, eso es solo un tiempito, luego viene la resurrección, ánimo. Lo van a cascar y lo van a matar, fresco, pero usted va a resucitar igual. Van a quedar con los crespos hechos. Ánimo maestro, para adelante. No. Si la solución está ahí. ¿Va a morir? Sí, pero va a resucitar. ¿Aló? ¿Está enfermo? Sí, pero Dios te puede sanar. ¿No tiene trabajo? Sí, pero Dios te puede dar trabajo. ¿Me hago entender? Entonces, ya les había dicho yo que una de las muestras que Pedro no había entendido el tema de la resurrección, pues era que despuesito fue y encendió a espadazos, le iba a cortar la cabeza y el otro se movió y le cortó la oreja. Hay gente que dice, Pedro le cortó la oreja a ese soldado romano. ¿La oreja? Porque se corrió. ¿Usted cree que Pedro le iba a cortar la oreja? No, ni que tuviera la mejor puntería, no, si era por la cabeza. El otro se movió y lo dejó como un pocillo. Pero era por la cabeza, ¿sí o no? Imagínense, y discípulo, y andando con Jesús 3 años y medio. Jesús diciéndole, el que le pegue en la mejilla, voltéele la otra. Y el otro había aprendido bastante, ¿sí o no? Diga conmigo, Jesús resucitó. ¿Padeció y murió? Sí. Pero resucitó, diga conmigo, pero resucitó. Entonces, nosotros también estamos llamados a sufrir por Cristo. Ahí sí ya no dicen amén. Nosotros también estamos llamados a sufrir por Cristo. Porque claro, cuando usted empieza a decirle al del chanchullo que no le va en el juego, empiezan ahí mismo a torcer el caminado. No, saquemos este del camino porque es que este no nos sirve para el torcido, no nos sirve. Entonces, este man ya aquí nos va a hacer meter en problemas porque nos va a sacar a la luz todo el entramado. Como usted no sirve, o sea, espiritualmente y para las cosas de Dios sí sirve, porque está haciendo las cosas al derecho. Pero para los que están haciendo el torcido, no les sirve. Necesitan uno que le siga la cuerda, ¿o no? ¿Usted cree que nos van a querer? No, esto nos van a odiar por causa de Jesús. Mire otra frase que dijo Spurgeon. Charles Spurgeon dijo otra frase, mire lo que dice. El discernimiento no es saber la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, es saber la diferencia entre lo incorrecto, entre lo correcto y lo casi correcto. Ay, ay, ay. El discernimiento es diferenciar, pero no es saber entre lo bueno y lo malo, porque yo creo que todos saben, sino diferenciar entre lo correcto y lo casi correcto. Lo casi correcto no es correcto, es casi correcto. Si es casi correcto, pues no es correcto, ¿sí o no? ¿Aló? Diga conmigo, ay, ay, ay. Diga conmigo, pero más fuerte, ay, ay, ay. Entonces, Pedro tuvo revelación del Padre
para saber que era el Cristo. ¿Eso era correcto o no? Eso era correcto. Jesús le dijo, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, te lo reveló mi Padre. Era correcto. Pero Pedro no tuvo el discernimiento para decirle a Jesús que no muriera. Eso era casi correcto. Eso era casi correcto, correcto no era. Entonces, cada discípulo se parece a su maestro. Y si Jesús sufrió, sus discípulos sufriremos. No porque yo diga que vamos a sufrir. Uy, no, pero el pastor lo llama a uno para decirle uno que va a sufrir. No, ¿y quién quiere sufrir? Nadie. No es porque yo le esté echando maldiciones a usted, vamos a sufrir. No, es que la Biblia lo dice. Entonces, ¿usted quiere un pastor que le hable contrario a la Biblia o un pastor que le hable de la Biblia? ¿Usted qué quiere al fin? Si usted quiere un pastor que le hable en contra de la Biblia, por ahí hay muchos. Y le cobran la entrada y la iglesia y todo. Que no cobramos la entrada, a la entrada, cobramos la salida. Tira, no, Tira. No es que esté contándoles cosas negativas, es que está por escrito. La palabra, Jesús le dijo a sus discípulos, van a sufrir por mi causa, los van a perseguir por mi causa. Y cuando usted se pone a ver las películas por estos días de Semana Santa, los discípulos, las películas de Pablo, ¿qué les pasaba? Ah, no, relajados en el penthouse en el poblado. No, mi hijo. Eso habían tormentas en el mar, casi se ahogaban, los apedreaban y predicando la palabra. ¿Pero por qué pasa eso? Tilson, ¿por qué? Porque la gente tiene los ojos vendados y no puede ver que lo que le está haciendo a uno es un bien. No puede ver eso, no lo puede saber. Entonces, el mundo, ¿usted cree que el mundo lo invita a uno a sacrificarse por los demás? No. El mundo siempre le dice a uno, oiga, si no quiere, entonces que se abra, oiga, no. ¿Sí o no? ¿Usted lo está ayudando y fuera de eso? No, entonces, oiga, ajá. Y siempre como el tema de la venganza, siempre el tema como de no ayudar a los demás. No, es que uno siempre que ayuda, siempre termina uno como el malo de la película, es mejor no ayudar a nadie. Ah, y el mundo se va metiendo ahí, ¿sí o no? Y uno si sigue pensando en las cosas, como el mundo se va yendo por allá y sigue viniendo a la iglesia, pero ya no ayuda a nadie. ¿Por qué? Porque se está dejando llevar de las cosas del mundo, de las cosas de los hombres. El mundo siempre piensa en ser mejor. Es decir, yo soy mejor que todos. Todos con las redes sociales quieren aparentar quién está mejor que quién. Y solo montan fotos bonitas. Nadie monta foto deprimido. Yo estoy en contra de las redes sociales por eso. Monten una foto en el velorio. Monte una foto llorando en el velorio. Monte el video cuando se está queriendo meter al ataúd. Ah, no, eso no lo monta. Monta el videito chévere cuando estaban juntos, que estaban riéndose. ¿Sí o no? Se quedó sin trabajo, no pone ahí en el Facebook, por aquí sin trabajo. No pone nada, se quiere ausentar. Y ve a los otros estrenando trabajo y ya se quiere pegar un tiro. No, todo el mundo con trabajo menos yo. No, menos yo, no, muchos. Vaya, mire las estadísticas del DANE, cuánta gente está sin empleo. Y usted se da cuenta que no está él solo. Y por lo menos si usted sabe que no está solo, ya usted va sintiendo más tranquilo, ¿sí o no? Bueno, por lo menos no soy el único que está sin trabajo. Hay más gente. Eso no consuela mucho, pero eso es de los primeros pasos para salir de la depresión. A ver, ¿soy el único en el mundo que no tiene trabajo? No. Ah, bueno, entonces hay más gente. Vamos a seguir buscando. Hemos encontrado testimonios, Digna, hemos encontrado testimonios de gente que la llaman de empresas donde nunca han mandado hoja de vida. Después de orar al Señor por un milagro. Lo del apartamento Edison. ¿Usted les contó a ellos los del apartamento? Ah, bueno, ahí tienen pues. Entonces hoy tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a caminar por donde dice Cristo que caminemos? ¿O vamos a caminar por donde nos da la gana? No, está bien, pastor, usted habla muy bonito, pero a mí déjeme quieto. Listo, tranquilo, quédese quieto. Yo sigo caminando, yo sigo avanzando. El problema es quedarse quietos. Si nos quedamos quietos, graves. ¿Sí o no? Diga al que está a su lado, hay que ir avanzando. Cuando yo me refiero a los costos, es porque seguir a Cristo tiene costos.
En la escritura leímos que es niéguese a sí mismo. ¿Usted ha visto películas donde personas religiosas se pegan en la espalda? O historias que cuentan, que empiezan y con unos látigos, no, y qué tal, y se dan sin, pero duro, ¿sí o no? Se flagelan, tal. ¿Sabe qué hacen ellos? ¿Sabe por qué hacen ellos eso? ¿Alguno sabe por qué hace eso? Se sienten culpables después de haber pecado. Entonces, ojo a esto, pecan y luego se sienten culpables y entonces se quieren expiar la culpa, quieren dejar de sentirse culpables. Pero no, yo le digo, yo después del primer garrotazo me siento tranquilo ya. Yo no me voy a pegar 39 como Jesús. A Jesús le pegaron 39 latigazos. No, yo me voy a pegar hasta que se me vaya la culpa. No, es que la culpa es espiritual, no es física como para uno pegarse. ¿Qué es más difícil? ¿Pegarse o decirle que no al pecado? Decirle que no al pecado es más difícil. Venga, mijo, vea, tranquilo, vea. 2 más 2, 4, pero necesitamos que nos dé 5. Y uno para usted y para mí. Decirle que no a eso es más difícil. Pero ¿qué hace usted? Se guarda la mitad del 1 y luego vaya al cuarto a ese látigo. No, pues ¿para qué gracias el látigo? Ya se robó esa plata, ¿ya qué? Más difícil es, no, conmigo eso no va. ¿Por qué? Porque Dios me está viendo. Dios me tiene, vea, así. ¿Por qué? Porque Él mantiene pendiente de mí, cuidándome. ¿Aló? Él mantiene pendiente de mí, cuidándome. Pero aparte de que me cuida, también yo no quiero que dañarme el caminado con el Señor. Yo quiero andar derechito. Yo no voy a hacer eso. Que esté tal por cual. Entonces la presión, ¿sí o no? La presión social. Nosotros decidimos si le hacemos y luego nos vamos a dar látigo, que no creo que se vaya a dar látigo, pero, o decimos que no. Entonces, los costos son altos. Niéguese a sí mismo. Uy, qué bueno. Usted está en dieta y qué bueno que, sí, ya sé qué está pensando. Hice para el templo del chicharrón. No, está cerrado hoy. Ahorita está cerrado. Eso lo cierran a las... ya averigüé. Eso lo cierran a las... Faltando 1 minuto para las 8 y son las 8:01. Ya, paila. Usted está pensando y está en dieta y se está pensando y dice para el templo del chicharrón. Grave. Niéguese a sí mismo. Porque es una dieta, ¿o no? Es una dieta para usted sentirse mejor, para verse mejor, problemas de salud que le pueden causar. ¿Aló? Niéguese a sí mismo, luego tome la cruz. La cruz es la dificultad que por lo general tenemos. Y no, mío, cójala. Va a estar toda la vida quejándose con la cruz. No, cárguela y arranque para adelante, ¿o no? Que hay veces tenemos problemas en la vida. Pero Dios, ¿qué pasa pues conmigo? A toda hora lo mismo. Tome la cruz pues. ¿Cuesta o no cuesta? Bueno, Señor, está la cruz. Vamos a cargarla. Él cargó una. Él cargó una. Jesús dijo, ¿usted quiere ser mi discípulo? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame después. ¿Fácil o difícil? En nuestra humanidad, imposible. Pero tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo es la misma presencia de Jesús, pero ilimitada. ¿Por qué? Porque Jesús cuando estaba en la tierra, imagínense mientras que esperamos a que Jesús meta a Medellín en la agenda. Y aquí a que venga. Pero como Jesús se fue, manda al Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en todo lugar a la vez. Entonces es la misma presencia de Jesús, pero ilimitada. Él está aquí con nosotros, pero hay otros que de pronto allá al frente también están orando y Él ya también está con ellos. No tenemos que esperar a que nos metan en la agenda. Simplemente Él tiene que esperar es que nosotros lo metamos a Él en la agenda. Señor, aquí estamos. Si usted viene y le dice, Señor, yo quiero ser discípulo de Jesús, no importa lo que cueste, ayúdame. Si tú me ayudas, yo voy. ¿Usted qué va a hacer el Espíritu Santo? Le va a ayudar a ser discípulo, le va a ayudar a negarse a sí mismo, le va a ayudar a tomar la cruz. El Espíritu Santo le va a ayudar a seguir adelante. Amén. Amén. Vamos a orar entonces para finalizar. Y queremos bendecir a toda la gente en las redes sociales. Vamos a darle un aplauso a toda la gente de las redes sociales de despedida. Chao, chao, toda la gente de las redes sociales, bendiciones.